Dale, no hay ningún problema. Entonces, espérame. Listo. Yo por acá estaba revisando. Es que toda la tarde yo te conté, empecé consulta a las 2 de la tarde, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, De todas maneras, pues la idea es pues que quedar el tema, que quede un tema bien chévere y bien documentado. Entonces, eh, de pronto si hace falta o no sé, o sea, si como para sustentarlo bien, si quieres lo hacemos de una vez o si nos falta, de pronto lo complementamos con otras preguntas, bueno, no sé, como tú me digas, está bien. sí, bueno, pues la idea sería como ir directamente al punto y es el contexto social o cultural que hace que una persona sea intolerante a la homosexualidad. Sí, eso es como mi punto central. Ujú. Entonces, pues nada, pues la primera pregunta es, pues textualmente, ¿qué significa, o pues por lo menos científicamente, qué significa el concepto homosexual? Ujú. Bueno, tú me dices cuándo arrancamos. De una vez, Ya. ya. Bueno, la homosexualidad es considerada como una condición humana en hombres o mujeres con una tendencia sexual de preferencia de su mismo sexo, ¿sí? Los hombres orientados Ujú. hacia los hombres, las mujeres hacia las mujeres. Tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema social muy fuerte y también con el tema de la aceptación frente a esta temática y frente a otras posturas, por decir algo, frente al tema religioso. Si tú le preguntas a una persona con una condición religiosa específica, lo va a haber considerado como una deformación o eh, como una enfermedad, ¿no? En estos contextos religiosos que aún no se han dado a la tarea de la aceptación de la homosexualidad en la sociedad. Yo recuerdo que hace un par de años escuchaba mucho que por ahí alguien dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, ¿podríamos definir que la homosexualidad es una enfermedad? No, desde el campo de la psicología hablando, lo hablamos desde una condición de preferencia sexual. Ujú. No está considerado como una enfermedad, ya que es una teoría específicamente humana y animal. En diferentes estudios animales también la homosexualidad se ve marcada en la especie y en el género. Entonces, hay estudios que lo avalan y hay estudios que lo respaldan y no podemos considerarla como enfermedad, sino como una condición humana. Ok. Entonces, dentro del campo psicológico, ¿podrías decir que la homosexualidad quita o genera cambios en la personalidad de un individuo? O sea, la persona que es homosexual. Bueno, podríamos hablar de que es una condición humana, no por el hecho de ser homosexual te va a quitar o te va a poner, simplemente es una condición, es una elección y es una forma de vida, ya que Ujú. nuestra cultura, nuestra sociedad aún no está preparada para ver a la homosexualidad de una forma muy natural y como un estilo de vida. Antes, por el contrario, vemos que es muy señalada, juzgada, estigmatizada y no hay un respeto, sí, por la diferencia. Es lo que vemos aún en nuestra sociedad. Ok, tú hablabas pues de la sociedad. ¿Tú crees que, tú cómo crees que se ve la homosexualidad en este ámbito social en pleno siglo XXI? Bueno, aunque aún todavía socialmente hay muchas personas que no la aceptan, no las toleran, porque es considerada como una deformidad, como pecado, como una enfermedad. Digamos, con esa clase de personas que la ven de esa forma, en pleno siglo XXI se ha avanzado en el concepto y se ha podido aceptar, ya que en la Constitución vemos también que hay unos derechos, unos deberes y unas obligaciones en la comunidad LGTBI. Ujú. Entonces, esto es un respaldo
y un respeto por la diferencia que creo que como seres humanos deberíamos tener todos. Así no aceptemos, así no compartamos ciertos gustos o preferencias, debemos basarnos en el respeto por las tendencias de las diferentes personas. Entonces, en este momento, en pleno siglo XXI, podemos decir que ya hay un poco más de espacio, hay un poco más de voz y voto cuando tú eres considerado homosexual abiertamente, pero aún nos falta muchísimo por el respeto y por la diferencia ante el otro, ¿no? Sí, yo estudié una licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y pues me corresponde la Facultad de Educación. Entonces, en una etapa adolescente, ¿qué tan importante es que el joven homosexual sea orientado, o sea, hacerle un acompañamiento en su condición sexual? O sea, para que haya una aceptación desde esa etapa. Total, mira que total, precisamente, últimamente mis casos han sido de chicos homosexuales en edades comprendidas entre los 20 y 28 años de edad. Y lo que podemos ver en esta clase de pacientes es que hay un sufrimiento. Hay un sufrimiento por la falta de aceptación, por la falta de tolerancia social, familiar, por ese miedo a salir del closet, como normalmente se llama, para poder tener una vivencia personal más sana. O sea, es más libre cuando aceptamos que somos homosexuales, hombres o mujeres, que cuando vivimos ahí en el closet cerrados y con miedos y temores a que no nos acepten. Entonces creo que el acompañamiento es fundamental, creo que el apoyo psicológico es total, es muy importante trabajar todo el tema con esta clase de pacientes, el miedo, el apoyo familiar, hacer el acompañamiento familiar, si la familia está dispuesta también a tener ese apoyo, porque lo que vemos es que hay rechazo, hay dolor, hay temor de poder asumir una sexualidad de una manera abierta y libre, porque desafortunadamente en nuestra sociedad la homosexualidad es mal vista como libertinaje, porque también vemos que el tema inicialmente cuando empezó todos los movimientos que empezaron a ser fuertes en el tema social, de pronto se habló mucho de un libertinaje y de un desorden, ¿cierto? O sea, se vio mucho desorden, se vio un tema de experiencias, de pronto de enfermedades, el abuso de excesos de drogas, enfermedades de transmisión sexual. Entonces todo esto hizo que se estigmatizara al chico o a la chica homosexual. Dime. Y que se generalice la comunidad. Y que se generalizara, exacto. Y que a todos, como me dijo un paciente hoy, los metieran en un costal. Exacto. Entonces es como decir que toda la comunidad LGTBI no hace nada por su vida, son drogadictos, tienen dificultades de problemas de sexualidad o son trabajadores sexuales. Entonces no podemos generalizar y no podemos decir esto, que al inicio de pronto hubo un desorden y un abuso, como muchos pacientes homosexuales me lo han confesado en su intimidad y en su tema de historia clínica, pero no podemos decir que todos los homosexuales son promiscuos, todos los homosexuales son desordenados. Entonces, esto sería como, exacto, meterlos a todos entre un costal y decir que todos son así, y no podemos, o sea, la teoría y la práctica es completamente diferente, ¿no?, a la realidad. Listo. Y siguiendo con esta etapa educativa, ¿tú crees que el ser homosexual influye en que haya una deficiencia académica? ¿Una deficiencia, perdón? Una deficiencia, o sea, que baje notas o que no rindan en lo académico. Eso no tiene nada que ver con o sea, si lo asociamos con el coeficiente intelectual, no tiene nada que ver. De pronto lo que sí ve uno, sí, en el tema de los chicos homosexuales que consultan, es que la preocupación, el hecho de no poder expresar una sexualidad abierta y que no pueden hablarlo abiertamente, hace que tengan problemas de distracción y falta de atención.
quizás, ¿sí? Hay un ensimismamiento en ellos porque no son capaces de hablarlo y de decirlo y se desconcentran, pero ser homosexual no quiere decir que mi coeficiente intelectual se vea afectado y que por eso vaya yo a tener problemas de aprendizaje. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es más un tema que va asociado como a los factores que hacen que yo no pueda asumir mi sexualidad y lo pueda hablar de una manera espontánea y tranquila, y hace que yo tenga problemas de distracción y problemas de no enfocarme en lo que yo quiero. Entonces, por ende, me puedo deprimir, puedo tener problemas de atención, puedo tener problemas de irritabilidad o me puedo deprimir. Listo, es que quería dejar como claro esa parte de un individuo que es homosexual. Entonces, ahorita sí viene como la parte ya más externa al individuo. Y entonces, quería preguntarte, ¿qué hace que un padre, que una persona que engendró a ese individuo y que le haya salido homosexual, o sea, qué puntos de vista psicológico, social, cultural, hace que rechace vehementemente a un hijo por ser homosexual? Bueno, es que lo que nosotros vemos en estos casos del rechazo hacia los hijos homosexuales es un patrón netamente cultural y machista, ¿sí? Siempre nos han criado en una sociedad que el hombre es más hombre por la cantidad de mujeres con las que ha estado o se ha acostado. Entonces, cuando estamos con esta clase de personas, nos encontramos con esta clase de personas, de papás de estos pacientes, son personas que no dan cabida a otra forma de educación y su forma de criarse fue de esta forma. Entonces, el hombre es más hombre por la cantidad de mujeres con las que haya estado. Entonces, al ver que su hijo, ¿sí?, no cumple con estos mismos parámetros, que muy seguramente él también lo fue o es, y tiene una tendencia homosexual, pues hay una discriminación, hay una falta de tolerancia, hay una falta de respeto. Y lo otro que vemos es en las mamás que sus hijos han sido homosexuales, se ve un patrón muy repetitivo, y te lo hablo desde la experiencia clínica como psicóloga clínica, y es la mayoría de mamás que han criado a sus hijos solas, sin el acompañamiento del padre, con un padre disfuncional, con un padre que los ha abandonado. Entonces ellas, por ende, creen y se hacen responsables de la sexualidad y la homosexualidad de su hijo, porque creen que nunca le dieron ese acompañamiento de un padre que debería tener. Entonces, no te puedo decir que hayan estudios que avalen, porque no los conozco, estudios que avalen de que las mamás que crían a sus hijos solas, sus hijos van a ser homosexuales, pero es en su mente lo que ellas creen. Exacto. Por la falta de ese papá, ¿cierto?, de ese acompañamiento de hombre en su crianza, que sus hijos tuvieron esa tendencia homosexual. Hay otra teoría que eso sí lo sustenta, y es la teoría cuando la mujer espera a una niña, a un niño, y resulta que es una niña. Sí. Entonces, hay unas teorías psicodinámicas freudianas que sustentan eso, y es que toda esa proyección que tú haces desde tu vientre y todos los mensajes que tú lanzas a tu vientre de que quiero que sea una niña, y termina siendo un niño, hace que toda esta proyección tenga una tendencia también a tener unas preferencias sexuales diferentes. En el caso de los niños, actuar como niñas, y en el caso de las niñas, actuar como niños. Entonces, son teorías bien interesantes para analizarlas, y pues para debatibles y discutibles, ¿no? Sí. ¿Tú crees, se podría decir que los hombres que rechazan a los homosexuales tienen también ciertas inclinaciones homosexuales? Sí, hay teorías que avalan que la persona que es netamente homofóbica es porque seguramente hay una tendencia homosexual reprimida que hace que se vea reflejado en la ira o en la rabia de no poder expresar o no poder ser. Entonces, hay teorías psicodinámicas que también lo avalan, sí, y también sustentan este pensamiento, ¿no? Sí, claro, y pues se ven varios casos. Sí.
¿qué aspectos conducen a una persona a cambiar ya que hablando un poco más de las personas que, pues, que son transgénero, travestis, ¿sí? ¿Qué aspectos conducen a una persona desde la parte psicológica a cambiar su género o vestimenta para parecerse a su género deseado? Bueno, hoy precisamente hablaba yo con un chico, un paciente, él es homosexual Sí. y su tesis la sustenta en las mujeres transgénero. Y hablábamos un poco, él me contaba de su experiencia, que fue una tesis maravillosa, me parece Ujú. excelente. Y es que las mujeres transgénero, transexuales, travestis, siempre han sido muy mal vistas en la sociedad. Y el hecho de que las hace convertirse en así, pues se concluye de acuerdo con las experiencias que hemos tenido desde la parte clínica y pues maravillosa tesis que él hace, es que no hay una aceptación de su cuerpo, ¿cierto? No en Ujú. todas, porque algunas sí aceptan su cuerpo, pero tienen esa tendencia para sentirse más femeninas, en el caso de la mujer transgénero. Sí. Pero llegamos a la conclusión de que no hay una aceptación de su cuerpo, digamos, nació siendo hombre y se quiere sentir como mujer, y por eso el hecho de vestirse como mujer las hace sentir más seguras, más ellas. Sí. Entonces, de una cierta forma es la falta de aceptación y la necesidad de seguridad. Entonces, por eso se visten como mujeres y reafirman su condición sexual como mujeres, ¿no? Sí, señora. Y pues yo recuerdo que en otros tiempos pues me hablaban de que era mucho más de esa parte homofóbica, eh, pues, en ciertos aspectos. Entonces, ¿quiénes crees que son las personas que más rechazan este tipo de individuos homosexuales? ¿Analfabetas, campesinos o los de la ciudad o con plata? O sea, desde un punto psicológico, o sea, estadísticamente más o menos. Lo que vemos, eh, creo yo en la experiencia que he tenido como psicóloga, Steven, es la gente que no conoce, ¿cierto? No conoce eh, y no respetan las vivencias y las preferencias sexuales. Entonces estamos hablando de gente con un estrato cultural medio, no profesional, ¿sí? Sí, Y con un estrato socioeconómico, podríamos hablar de medio, bajo, medio, sí, son los que más critican y más dan duro, o muy seguramente también las personas de la élite también, porque acuérdate que esto es un tema también muy, aunque ahora no tanto, pero las personas de la élite siempre están muy basadas en todo el tema moral, religioso, político. Entonces tener una tendencia sexual diferente las hace ver mal vistas ante la sociedad, porque hay que regirse por unos patrones y unos comportamientos. Entonces hablamos de la élite, de las personas con un estrato socioeconómico alto, las personas con un estudio medio o las personas con un estrato socioeconómico bajo, con falta de cultura. Eso es a lo que me refiero. ok. Y conocimiento frente al tema, ¿no? Ujú. Tú hablabas ahorita de patrones. ¿Tú crees que que el hecho de que una persona ejerza cierta profesión lo hace homosexual? Estoy hablando de las artes, estoy hablando de, no sé yo, la educación, no sé, porque tildan ciertas profesiones también. Entonces este es homosexual porque él está estudiando eso no es para hombres o para mujeres, si me hago entender. Sí. Bueno, hay una estigmatización, que eso es un poco estigmatización social, de que ciertas carreras son más afines con las personas homosexuales. Sí. Pero eso en este momento creo que se está viendo cada vez más derrocado, porque las artes, la manicura, la estética, la belleza, no solamente son de personas homosexuales. La cocina, tenemos que tener en cuenta de que sí hay una prevalencia muy marcada en las personas homosexuales y en la parte artística, pero no quiere decir que todos los homosexuales, o no por ser artista yo soy homosexual, o no por ser manicurista o con una tendencia a esa profesión soy homosexual. No es determinante el ser homosexual con alguna profesión,
Simplemente va más ligada al tema de las artes porque se ve como más la expresión del ser, y en la expresión del ser pues podemos identificarnos con esto y poder sublimar esos sentimientos ahí que se puedan expresar por medio del arte. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ok, entonces, esto es una pregunta pues que yo creería que es más sociológica, no sé, pero afecta o sea, solo la presencia de esa persona homosexual afecta a las actividades de otro individuo. O sea, simplemente con el hecho de estar ahí parado hace que otra persona no esté bien. Bueno, sí, sí afecta sobre todo a las personas que tienen esa homofobia muy marcada. Ujú. Y vemos también a personas que han sido de pronto vulneradas por personas que en su momento tuvieron esa condición homosexual. Entonces, digamos, personas que han recibido abusos, personas que han sido presionadas por personas que han tenido su condición homosexual, entonces tienden a generalizar y a decir que todos los homosexuales digamos, son malos o tienen una tendencia mal vista y hacen que no lo soporten, o simplemente por el hecho de tener una homofobia tan marcada porque en el fondo tienen su homosexualidad reprimida. Es como las dos vertientes que vemos. Ok. Y pues por último, eh, la homosexualidad interfiere con la humanidad del individuo. Hablando de humanidad, hablamos como de esa sensibilidad hacia los demás o por la naturaleza. Para nada, mira que te lo puedo hablar como psicóloga. Mis pacientes, todos mis pacientes que tienen su sexualidad como homosexual ya definida, son pacientes sensibles, son pacientes con una forma de ver el mundo de una manera artística, de una manera sensible, de una manera con esa necesidad de familia, con esa necesidad de amar a todo lo que hay a su alrededor. Entonces no podemos decir que si yo soy homosexual, entonces voy a ser un bicho raro, que eso es lo que tenemos que trabajar para que tengamos una sociedad inclusiva y que acepte las diferencias. Que así yo no sea homosexual, yo pueda respetar al otro desde su individualidad y desde el respeto por el otro, ¿sí? Basándonos siempre en el respeto, basándonos siempre en la armonía que pues todos debemos de tener para que sea una sociedad más tranquila y más llevadera. ¿Existe la posibilidad de que en una familia se le acepte a ese individuo su homosexualidad, pero que no comparta ciertas cosas o que no respete, como se dice, comparto más no acepto más no comparto? Pues yo creo que la idea final es esa, Steven. Debemos aprender a ser tolerantes, inclusivos, desde el respeto, desde el respeto. O sea, yo debo de trabajar en que debo de aceptar al otro desde su diferencia, ya sea su pensamiento ideológico, su pensamiento político, su pensamiento religioso. Puedo compartir con el otro, mas no puedo aceptarlo y estar de acuerdo, pero eso no me hace que tenga que agredir al otro porque no piensa igual que yo. O sea, podemos vivir en sociedad. Hay muchas familias, digamos, en el caso de mis pacientes, son familias que se respeta, mas no se acepta el tema de la homosexualidad porque aún no están preparados. ¿Por qué? Porque son familias religiosas, por ejemplo. Entonces la familia religiosa no acepta, no comparte, lo ve mal visto. Pero sin embargo tienen la posibilidad de compartir en familia después de que no se toque el tema o no se llegue a esa parte sensible, ¿no? Siempre cuando se habla de política, religión, puntos de vista diferentes, es difícil poder aceptar, pero yo creo que allá es donde tenemos que apuntar. Nosotros los psicólogos, los sociólogos, tenemos que trabajar mucho esa parte social y humana en las personas para aprender a aceptar las diferencias, cuál sea la diferencia desde los parámetros del respeto. ¿Cómo empieza? Simplemente no agrediéndonos y no agrediendo al otro por ser diferente. Ok, muchísimas gracias. Eh, quiero
sé que ya hablamos de esto, pero quiero que me aclares un poco qué hace que una persona, ya hablando bruscamente, ya hablando a los extremos, qué hace que una persona se vaya a los golpes con una persona homosexual simplemente por su condición sexual. Bueno, esto se llama, eh, eh, está considerada como una xenofobia también, ¿no? Ujú, Que es la falta de la aceptación y la tolerancia por personas, digamos, que sean diferentes. Bueno, la xenofobia va más ligada a la parte de los extranjeros, pero la parte homofóbica, pues a la parte homosexual, y va muy ligada a la falta de tolerancia y al no respeto. El otro ve proyectado en él algo que muy seguramente ve reflejado en él. Te lo hablo desde una conducta desde una teoría muy freudiana, y es que ujú. el otro ve reflejado en él lo que él no quisiera, lo que no quisiera proyectar. Entonces hay tanta ira y tanta rabia por esa represión que se va a golpes con el otro. Sí. ¿Mm? Entonces es eso, es el propio reflejo de sí mismo, y es la no aceptación a la diferencia. Pero también porque pueden haber patrones ahí muy marcados de machismo también, de cultura, que le enseñaron que es el hombre con la mujer, y si no es así, si no es con la cantidad de mujeres que se mida, con la cantidad de mujeres que se meta, no está bien visto. Es un tema cultural y netamente machista, entonces no nos enseñan no nos enseñan la tolerancia y el respeto por el otro, básicamente. Es como el tema central. Vale, te agradezco muchísimo. Pues conociendo ya como todo, como el entorno que quiero trabajar, quisieras decir algo más, no sé, algo que se te haya quedado por ahí en el tintero. Bueno, reiterar como el trabajo que estamos haciendo los psicólogos, Steven. Sí. Pienso que tenemos una responsabilidad netamente social y personal, y nosotros que tenemos como esa vocería debemos ser los primeros en no tener prejuicios, porque creo que no hay nada más tóxico que un psicólogo con prejuicios. Si yo no me siento en la condición como psicólogo de poder ayudar a alguien con un tema, digamos, de su homosexualidad, pues no seamos tan ignorantes de denigrar a la persona, sino de remitirla a otro profesional que sí lo pueda ayudar. Y Y no de, juzguemos, ¿sí? Y no y, juzguemos ujú. desde mi percepción personal. Si tengo líos con eso, pues a resolverlo primero y ayudarle al otro a que pueda resolver. Pero pienso que nosotros, como entes sociales y de vocería, somos los primeros que nos tenemos que capacitar, somos los primeros que tenemos que ser inclusivos, y somos los primeros que tenemos que estar dispuestos a ayudar, porque tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de sufrimiento que Ujú. hay en las personas homosexuales. Hay una cantidad de trastornos que generan, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos de obsesivo-compulsivos, todo por la no aceptación, primero de sí mismos, segundo por no tener la capacidad de salir del closet, y tercero por el miedo que hay de enfrentar a la sociedad y de enfrentar a su familia. Entonces Ujú. creo que nosotros somos demasiado eh, importantes para el puente de la salud mental de todos aquellos que nos necesitan. Entonces pienso que es muy importante capacitarnos y trabajar desde nuestros prejuicios y dejarlos a un lado, o trabajar nosotros en ello para poder ayudarles a las personas que tienen estas problemáticas, que no es la homosexualidad, es cómo se está viviendo y cómo se está asumiendo. Sí, señora. Y de hecho creo que hubo un caso aquí en Bogotá, no sé si habrán muchos más, pero hubo un caso donde el niño llegó hasta el suicidio porque la psicóloga no quiso tratarlo y dijo que eso no era de Dios o algo así, fue lo que pasó y Imagínate, se tiró imagínate, no, del titán. ay no, por Dios. Entonces, eso, ahí es donde yo te digo que un psicólogo con prejuicios no hay nada más tóxico que un psicólogo con prejuicios. O sea, si yo realmente como psicóloga no tengo la capacidad de tener mi mente abierta a todo lo que me pueda encontrar, pues remite como profesional y ten la responsabilidad social
de hacer un bien y de no hacer un mal, como el caso de esta psicóloga, sí lo hizo desde sus, vuelvo y te digo, desde sus parámetros religiosos, porque son demasiado cerrados y ven considerada la homosexualidad como una enfermedad o como algo del diablo, ¿no? Que lo consideran como una desviación y como algo pecaminoso. Exacto. Como psicóloga te lo digo, soy muy respetuosa con todas las ponencias, con todas las perspectivas, pero creo que no es una buena forma para uno abordar a un paciente desde esos lineamientos, ¿sí? Creo que uno como psicólogo debe tener la mente demasiado abierta y demasiado sensible para poder ayudarle al otro desde su sentir y ayudarlo a salir de ese conflicto tan horrible, porque es que lo he vivido con mis pacientes todo el tiempo, Steven. Es un dolor, es una angustia, es el trastorno, es la ansiedad, es querer morirse, es intentar el suicidio, es el trastorno de persecución. Entonces realmente soy una vocera de los chicos y no se sienten cómodos con su condición sexual, poder trabajar desde la aceptación, que creo que no hay nada más sano que tú poder ser quien eres, desde la aceptación y desde la tranquilidad, asumiendo tu sexualidad o tu forma de ver la vida de una manera natural y no con represión. Y además el que mi familia no me acepte también hace que yo no me acepte en esa condición homosexual. Eso afecta muchísimo en mi autoestima. Total. Vemos que hay una responsabilidad no total de la familia, pero sí ese acompañamiento es tan importante para evitar tantos suicidios, para evitar tantos suicidios en estos chicos y en estas chicas. Entonces, hoy el mensaje yo creo que es ese, ¿no? Para todos los padres que no se sienten preparados, para todos los padres que creen que no van a ser capaces. Bueno, yo creo que los primeros en terapia son los padres, ¿no? Son la familia, para poder aceptar a su hijo, no viéndolo como algo raro y diferente, simplemente es su condición y fue su elección. Y que ninguno tiene acá la culpa ni la responsabilidad. Son cosas que se dan y cosas que se presentan y asimismo hay que asumirlas. Ahorita estábamos hablando con mi tía y se me acaba de venir a la cabeza. ¿Tú crees que los homosexuales pueden tener una familia estable? Bueno, en cuanto al tema de opción de tener familia de adopción. Podría ser, o sea, los dos temas, podría ser que engendrara artificialmente o que adoptara, no sé, pero podría ser como, o sea, la familia se puede constituir desde la homosexualidad. Claro, o sea, hay familias uniparentales, ahorita se ve mucho el tema de las familias que poder tener sus hijos y poder, y hacia dónde vamos es eso, ¿no? Es poder tener una aceptación frente al tema de yo poder ser madre o padre desde mi homosexualidad, pero también respetando tu condición, digamos, en lo que yo como psicóloga creo es que yo puedo estar de acuerdo, un punto muy personal, que el homosexual tenga su familia, pero también hay que tener muy en cuenta que por el hecho de ser homosexual no debe de haber como esa tendencia a que su hijo o su hija también lo sean. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, es